placer y un gozo nuevamente estar aquí en Comunidad de Gracia compartiendo con mis amados hermanos. Siempre es de mucha alegría que cuando el Señor me permite estar aquí con ustedes. Les invito a que me acompañen en oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por tu infinita bondad, amor, misericordia y gracia que has tenido para con nosotros y que día a día podemos ver, oh Dios. Te damos gracias porque un día como hoy te ha placido, oh Dios, por pura gracia y misericordia, reunirnos aquí para alabar, exaltar y magnificar tu nombre, para adorarte a ti, Señor, para que seamos edificados conforme, Señor, a tu palabra, para que crezcamos, Señor, a la estatura que tú quieres, Señor, para que seamos edificados, para que seamos fortalecidos, para que crezcamos como iglesia, que somos como el cuerpo de tu Hijo amado. Te pedimos humildemente, oh Dios, que nos ayudes en esta escuela, en esta enseñanza, y que prepare nuestros corazones para que todos, Señor, podamos ser edificados y estas verdades sean aplicadas a nuestras vidas. De igual manera, te pido, Dios, la asistencia de tu Espíritu Santo para que me ayude en la exposición de esta escuela, oh Dios, porque soy limitado y deficiente, oh Dios, pero confío en tu bendito poder, oh Dios, y en la capacidad, Señor, que tú nos das por pura gracia para poder exponer suficiente luz a nuestras vidas y ver las maravillas de tu ley a través de la obra de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, a modo de introducción les voy a pedir que me acompañen a dos pasajes bíblicos. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 37. Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 37. Leo la bendita palabra del Señor y dice lo siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El otro pasaje está en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22 dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores. En el primer texto que leímos vemos que el Señor nos ha dotado con un alma, un corazón y una mente. Y aquí vemos en Santiago que el Señor nos manda a que todo aquello que hemos aprendido lo pongamos en práctica. Y la invitación en el día de hoy es a que vivamos el cristianismo de manera holística, un cristianismo holístico completo, integral, no fraccionar el cristianismo, porque muchas veces tendemos a limitar el cristianismo meramente a intelecto o a pasión o solamente al obrar. Pero el cristianismo es un conjunto de estas tres cosas: intelecto, la pasión y también el obrar. Es lo que nosotros conocemos en la teología como la ortodoxia, ortopraxis y la ortopatía, ¿ya? Y hay que tener un equilibrio y una armonía entre estas tres verdades. Yo no puedo tener una práctica correcta si no tengo una verdad, un conocimiento correcto. Y si yo tengo un entendimiento correcto, yo debo poner en obra eso que he aprendido. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque si nosotros limitamos o nos quedamos únicamente en un mero entendimiento, algo intelectual, el tema de los pactos que hemos visto hasta hoy, no hemos hecho nada. La idea es ver cómo esta teología federal y esta teología pactual se aplica en nuestro diario vivir, se aplica en nuestras vidas. ¿Cómo pongo en práctica el modo de esta teología federal? ¿Cómo estudio la Biblia? ¿Cómo adoro a Dios con base a esto que he aprendido hasta el día de hoy? ¿Cómo debo vivir diariamente? Eso es lo que vamos a ver en la enseñanza de hoy, que lleva por título las implicaciones de nuestra teología federal. Y yo he tomado como base también la enseñanza de nuestro pastor, del pastor Eduardo Flores, que es el material que se ha venido usando hasta el día de hoy.
Y que vamos a ver en esto son las implicaciones de nuestra teología federal. ¿Qué implicaciones tiene la teología federal? ¿Cómo se aplica en nuestra teología bíblica? ¿Cómo se aplica en el estudio de la Biblia? ¿Cómo se aplica en la adoración a Dios? ¿Cómo se aplica en la iglesia local? ¿Cómo se aplica en nuestro modo de evangelizar? Recuerden que la teología bíblica no es una doctrina más, sino que es un sistema de interpretación bíblico, el cual abarca todas las esferas del cristianismo. ¿Ok? Entonces, no sé si recuerdan que en una de las primeras enseñanzas, cuando definíamos lo que era un pacto y hablamos de la importancia del pacto, se citaba al gran predicador Charles Haddon Spurgeon, donde él decía que el estudio de los pactos era la médula de la divinidad. La médula de la divinidad. Y también decía que el que no sabe de los pactos conoce casi nada del Evangelio. Entonces de ahí vemos la importancia, no solamente para Spurgeon y los primeros bautistas, y reformados también, porque aunque no sean bautistas, los presbiterianos también respiran el aire federal, pactual. Para ellos es lo más importante, igual que nosotros para los bautistas. Entonces la teología pactual es vital para un entendimiento claro del Evangelio. Si yo quiero conocer y quiero entender claramente el Evangelio, debo tener un entendimiento claro de la teología de los pactos. ¿Ok? De ahí que la teología de los pactos es vital para nuestra salud espiritual. Si yo tengo una comprensión clara de lo que es el Evangelio, pues mi salud espiritual estará estable. Pero si yo desconozco el tema de los pactos divinos, desconozco mucho del Evangelio, pues mi salud espiritual no va a estar tan estable. ¿Ok? Un pastor bautista llamado Walter Chantry, que también se citó en la primera clase, decía lo siguiente: la médula está en el centro de los huesos, que dan forma a nuestro cuerpo. Así, la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende del entendimiento de esta verdad. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un concepto bíblico claro de lo que son los pactos, esto nos dará un mejor entendimiento del Evangelio. De ahí que para nosotros como cristianos es vital, importante, necesario comprender la teología de los pactos. Por eso se dedicaron tantos domingos a estudiar este tema tan importante. Recuerde que no solamente por entender tener un entendimiento claro del Evangelio, sino porque usted es bautista reformado, porque no es anglicano, porque no es presbiteriano, porque es un bautista. Eso lo hemos visto a lo largo de estos domingos, ¿ya? Pero, como dije al principio, el estudio de estos pactos tiene implicaciones teológicas en nuestra vida, tiene implicaciones teológicas en nuestra esfera como cristianos. Y surge la pregunta: ¿cuáles son este tipo de implicaciones? ¿Cómo yo aplico la teología pactual o federal a mi vida como cristiano? Bueno, la primera implicación que vamos a ver es en nuestra teología bíblica. La teología pactual tiene una implicación en la teología bíblica. La teología bíblica es aquella que busca la unidad de la Biblia, ¿ya? En medio de esa diversidad, ella busca comprender la sola narrativa, busca encontrar ese hilo que une toda la porción de la Escritura, donde ya no vemos diferentes historias, ya no vemos diferentes historias ni diferentes narraciones, sino que vemos una sola historia, una sola narrativa, donde se muestra la gloria de Dios salvando a pecadores por medio de la obra gloriosa de su Hijo Jesucristo, donde el centro y el gran protagonista de la sola narrativa es Cristo Jesús. Entonces, cuando hablo de teología bíblica, estoy hablando de eso, de ver el gran panorama bíblico, una sola historia, no verlo como libros desconectados, sino un solo libro, una sola historia, una sola narrativa. Y en esto nos ayuda la teología pactual. Como ustedes han visto anteriormente, cuando ustedes ven el pacto eterno, el pacto de obras y el pacto de gracia, ustedes ven una sola narrativa, un solo plan desarrollándose en la historia. Es lo que nosotros vemos. Entonces, esa comprensión de la teología federal hará que nosotros estudiemos la Biblia, enseñemos la Biblia y prediquemos la Biblia de manera cristocéntrica. ¿Por qué razón? Porque si Cristo es el gran protagonista de los pactos, Cristo es el gran protagonista de la Biblia, Cristo debe ser el protagonista de nuestro estudio en la Biblia, de nuestro modo de enseñar la Biblia y de nuestra manera en que predicamos la palabra del Señor.
de una manera cristocéntrica. Y se cumple lo que el Señor Jesucristo dice, que las Escrituras hablan acerca de Él. Recuerdan que Él siempre citaba que desde Moisés y todo para acá hablaban de Él las Escrituras. Entonces, cuando tenemos una comprensión de los pactos divinos, sabremos que el protagonista y centro de todo lo que hagamos en nuestra vida, desde el estudio, enseñanza, práctica y predicación, es Cristo como el centro de todo. Es a Él a quien debemos predicar, porque es de Él quien hablan las Escrituras. ¿Ok? Entonces, la teología pactual nos ayuda a no ver unos libros desarticulados, que no hay conexión entre ellos, no hay una unión entre ellos, sino que nos enseñan a ver una sola unidad, una sola enseñanza en toda la Escritura. Esa es una implicación que tiene la teología pactual en nuestra teología bíblica. Una segunda implicación que tiene la teología federal es en nuestra adoración a Dios. Como dijo ahorita, no solamente es tener un entendimiento, sino poner en práctica eso que sabes. No puedes tener la práctica correcta si no tienes la verdad correcta, la verdad. Y si tú tienes esa verdad, si tú tienes ese conocimiento correcto, pues debes ponerlo en práctica. Es la gran enseñanza que nosotros vemos en las Escrituras. Lo que dice Santiago, no te limites a ser un simple oidor y no un hacedor, porque te estás engañando. ¿Ya? Entonces, nuestra adoración a Dios, ¿cómo nos ayuda la teología pactual? Pues nosotros, a través de los pactos, hemos visto un glorioso Dios. Los que han estado en esta enseñanza, hemos visto cómo los pactos lo que hacen es resaltar y engrandecer y magnificar a Dios. Podemos ver un despliegue de los atributos divinos. Podemos ver a un Dios santo, a un Dios que es trascendental, pero que es inmanente, a un Dios glorioso, a un Dios que está tan lejano de nosotros, pero que condesciende voluntariamente y se ha manifestado o revelado a través de pactos. Hemos visto a un Dios bueno, bondadoso, lleno de amor, misericordioso. Hemos visto un despliegue de esos atributos. Y eso ha llevado a nosotros a que nos humillemos. Pero ese Dios que se ha revelado a sí mismo, también ha dejado claro y por escrito ha revelado la manera en que nosotros debemos adorarlo a Él. Dios se reveló a sí mismo, pero también ha dejado claro la manera en que Él desea ser adorado. Y si nosotros como bautistas tratamos de ser bíblicamente consistentes, pues debemos adorar a Dios no de la manera que nosotros creamos que debe ser, sino de la manera como Dios ha dicho que debe ser adorado y reverenciado. De esta manera, como Iglesia Bautista, nosotros somos regidos por el principio regulador de la adoración. Ustedes saben que existe el principio normativo y el regulador. El principio normativo es aquel que dice que bueno, nosotros podemos adorar a Dios de la manera que creamos, que nos nazca, que deseemos, al menos que Él lo prohíba. ¿Ya? Es como, se basa como en buscar el mandamiento negativo, o sea, donde Dios prohíbe tal cosa, entonces eso yo no lo hago. Pero el principio regulador se basa en el mandamiento positivo, cómo Dios ha dicho que quiere y desea ser adorado. Entonces nosotros buscamos en las Escrituras cómo Él desea ser adorado y nos regimos, nos ceñimos a esa manera en que Él ha mostrado que debe ser adorado. ¿Ya? No le damos lugar a la invención, creatividad o tratar de meter nuevos elementos para la oración, sino que lo hacemos como Dios ha regulado en su bendita palabra. ¿Ok? Entonces, si Dios ha revelado cómo Él desea ser adorado, nunca vamos a buscar como bautistas federales que somos, tratar de adorarle de la manera que nos plazca a nosotros. Ya nosotros hemos visto muchos casos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de personas que se han acercado a Dios de la manera indebida e incorrecta, y cómo Dios no ha negociado con su santidad ni sus atributos. Él ha manifestado cómo desea ser adorado, cómo hay que acercarse a Él, cómo desea Él ser alabado y magnificado. Y de esa manera, si somos federales, si somos bautistas, debemos acercarnos a Dios para ser bíblicos, para ser consistentemente bíblicos. Nuestra confesión bautista dice lo siguiente: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor. Eso es lo que es la adoración de nosotros hacia Dios. ¿Ya? Entonces,
en la lectura de las Escrituras, en la predicación, en la audición de la palabra de Dios, en la forma en que nos instruimos, en la forma en que nos amonestamos los unos a los otros, en la forma en que cantamos, en la forma en cómo administramos el bautismo y la cena del Señor, eso debe ser regido por la manera en que Dios ha manifestado en su palabra que debe ser así. Como dije al principio, el principio regulador se basa en los mandamientos positivos, lo que Dios ha dicho debe ser así. Así deben acercarse a mí, así deben adorarme a mí, y eso es lo que buscamos nosotros como bautistas federales. ¿Ok? Entonces la razón por la cual no nos acercamos a Dios de la manera en que querramos es porque hemos tenido un entendimiento claro de la Biblia, un entendimiento claro de los pactos divinos, y sabemos que a Dios debemos adorarle como Él desea ser adorado. Ese sería el segundo punto, la segunda implicación. La tercera implicación es nuestra vida cristiana. Recuerden que yo les dije que estos temas tocan todas las esferas, y esa es nuestra vida cristiana, en nuestro diario vivir. Y como dije al principio, esta teología federal nos lleva a tener un mayor entendimiento, y nos ayuda, al tener un mayor entendimiento, nos ayuda a tener un mayor crecimiento como cristianos. Eso debe ir de la mano, debe ser parejo. A medida que tú entiendes, a medida que tú consideras lo que el Señor dice en su palabra, pues debes tener un crecimiento coherente con aquello que has aprendido. Es la vida del cristiano, sino porque tú puedes tener un conocimiento bíblico, pero si eso no es manifestado en tu vida, si no es aplicado, se puede decir que eres una persona incoherente entonces. Porque la coherencia del cristiano está en que en lo que aprende lo pone por práctica. Ya Jesús, cuando nosotros vemos la Gran Comisión, Él manda que se le prediquen, que se bauticen, pero Él dice y que guarden todas estas cosas que se le enseñan. Porque no es una mera expresión externa de que soy cristiano, sino que toda mi vida debe reflejar que soy cristiano verdaderamente. Una coherencia entre mi entendimiento y mi práctica. Ya. Y el simple hecho de saber lo que Dios hizo en la eternidad, que Dios en la eternidad planeó esta obra tan gloriosa, o sea, diseñó un plan que solamente Dios podría hacer para salvar a pecadores, a viles pecadores que no merecían sino la justa ira y la condenación de Dios. Y el solo hecho de que Él haya diseñado un plan para glorificarse a sí mismo y que nosotros seamos bendecidos, salvándonos por pura gracia, eso debe llevarnos a humillarnos. Muy diferente a otras personas que han malentendido lo que es la gracia realmente. Porque muchos se jactan de que soy un escogido de Dios. Si usted realmente ha comprendido los pactos divinos, realmente se dará cuenta de que usted no es protagonista de nada. Y que eso lo lleva a humillarse, a estar agradecido con Dios, porque sin haber hecho nada, sin que haya algo bueno en mí, Él le ha placido salvarme. Y eso debe llevarme a humillarme y vivir una vida cristiana coherente con ese entendimiento que he tenido. Debemos buscar como bautistas que somos, que estas verdades bíblicas lleguen a nuestros corazones. Por eso debemos esforzarnos por nuestra santificación también. Debemos buscar la comunión con Dios, usar los medios de gracia, que el Señor nos santifique. ¿Ya? Es la búsqueda, cuando uno como cristiano entiende estas grandes verdades y las lleva a nuestro diario vivir, uno usa los medios de gracia, uno está en la palabra del Señor para que el Señor lo edifique a uno, se congrega, está en comunión con los hermanos, ora, se mantiene con su Señor en comunión, con el propósito de alabarlo, de adorarlo a Él y que nosotros crezcamos en santidad. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 12, voy a leer para ustedes, dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y en ese pasaje nosotros podemos ver algo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Los que hemos estudiado hasta aquí la teología pactual, sabemos de la manera en que Dios ha manifestado su reino, cómo nos ha hecho miembros de su reino, cómo hemos sido partícipes del reino de Dios. Pero Él dice, ustedes tienen claro esto, ustedes tienen claro que les ha sido entregado un reino inconmovible, que Cristo es su rey, que ustedes son sus miembros, son su pueblo. ¿Tienen claro eso? Pues tengan gratitud
y mediante ellas sirvan a Dios agradándole con temor y reverencia. No de una manera deliberada, no de la manera en que a ti te plazca vivir, no de una manera ajena a la Escritura. Yo lo que estoy tratando de mostrar en esta escuela es que la importancia de la coherencia entre entendimiento y práctica. Es algo importante que a veces se pasa por alto en nuestros estudios, pero es importante. Si nosotros solamente, mis hermanos, nos llenamos de doctrina y de doctrina y de doctrina y de doctrina y no ponemos en práctica, nos volveremos una piedra, un cabezón teológico, pero que tiene poca práctica. Y entonces no está siendo coherente. Y si por el contrario nos vamos al otro extremo, que nos ponemos a orar y no tenemos un entendimiento claro, nuestra práctica será incorrecta. Entonces es necesario tener ese balance entre entendimiento y práctica. Cuando comprendemos la teología federal, comprendemos realmente el Evangelio, comprendemos la sola narrativa de la Biblia, las grandes verdades, entonces nuestras vidas reflejarán ese temor y reverencia hacia Dios. Un temor y una reverencia a Dios, porque sí, es cierto que es nuestro Padre, pero Él también es el Rey majestuoso. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios santo, el Dios reverente. Y son dos verdades con las que nosotros tenemos que vivir. Que es nuestro Padre, hemos sido adoptados por medio de su Hijo, es cierto, pero eso no debe quitar ni eliminar el temor y la reverencia con que nos dirigimos hacia nuestro Dios. ¿Ok? Otra implicación, en donde nosotros vemos la teología federal en la esfera del cristianismo, es en nuestra doctrina de la iglesia. La comprensión, el entendimiento que se tenga acerca de la iglesia, pues toma su base en cómo la vemos nosotros como bautistas federales. La manera en que usted entienda la iglesia, la manera en que usted ha visto qué es la iglesia, cómo entiende la iglesia, no solo universal y visible, sino la iglesia local, a través de los pactos divinos. Todo eso encaja ahí. Nosotros no vemos otra manera de expresar a Israel, sino como la comunidad del nuevo pacto. E Israel es la comunidad del nuevo pacto. ¿Ya? Todos aquellos que han creído en Cristo, en la promesa, desde Adán hasta el día de hoy, hacen parte de la iglesia del Señor. Hacen parte de la comunidad del nuevo pacto. ¿Ya? Adán, Eva, Abel, Set, Lamed, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David. Todos esos grandes hombres de Dios que creyeron en la promesa hacen parte del verdadero Israel de la iglesia del Señor. Los que creyeron en la época de Jesús en Él hacen parte de la iglesia, y los que han creído después de su ascensión hacen parte de la iglesia. Es la comunidad del nuevo pacto, es la manera como los federales vemos la iglesia del Señor, es la comunidad del nuevo pacto, y vemos que no es un plan B tampoco la iglesia del Señor, sino que desde la eternidad Dios había ya planeado la creación de ella. Recuerda que en el pacto de redención el Señor, el Padre le dice a su Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Eso habla de una iglesia universal. Amén. Amén. Pero esa iglesia universal se refleja de manera local. La iglesia universal es reflejada de manera local. Entonces, ¿cómo aplico esas verdades federales o pactuales en mi iglesia local? ¿Cómo se aplican aquí en Comunidad de Gracia? Bueno, podemos decir en primer lugar que debemos tener un compromiso serio con nuestra iglesia local. Se debe tener un compromiso serio. Amarnos los unos a los otros como miembros. Usted dice: sí, hay que amarnos los unos a los otros. La manera en que usted expresa ese amor hacia la iglesia de Dios es en la iglesia local. Porque usted tiene hermanos a los que no ve, ora por ellos, pero no lo conoce. Pero a los que tiene aquí en su iglesia local, a esos debe expresarle su amor, su misericordia. ¿Qué dones me ha dado Dios? ¿Qué dones me ha dado el Espíritu Santo para yo poner en práctica y que mis hermanos sean edificados junto conmigo? Eso es un compromiso que tenemos todos como bautistas reformados que somos. Como la necesidad de ser miembros. Y esto es una invitación a aquellos que ya han creído en estas doctrinas y de pronto aún no se han decidido por ser miembros. Si usted tiene una comprensión clara del Evangelio, si usted cree estas verdades, ¿qué lo detiene a ser un miembro?
se necesita un compromiso serio. Si usted es cristiano, pues siente la necesidad de ser miembro para servir en la iglesia, para ayudar a sus hermanos a edificarse. Eso es un mandato que tenemos, es algo que deben hacer el cristiano, ayudar a la edificación de la iglesia local por medio de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el principal motor o la principal motivación de nuestras vidas es la gloria de Cristo. Y si la iglesia local de nosotros es edificada, nuestra cabeza federal es glorificada. A medida que Comunidad de Gracia sea edificada y crezca en la unidad del Señor, Cristo es glorificado. Entonces esa es la principal motivación que usted debe tener. Perdón. Y hablando de miembros, y esto también se ve el compromiso serio por guardar esa pureza de la membresía. Y se precisa un compromiso serio por no otorgar membresías a cualquiera. Si nosotros vemos en las Escrituras, el tema de ser un verdadero cristiano era muy importante. ¿Ustedes recuerdan cuando la conversión de Pablo? Los demás discípulos no lo aceptaban, o sea, no creían, tenían temor. Porque era muy importante saber si verdaderamente era un creyente o no. No solamente por el pasado que él tuvo, sino también es verdaderamente un cristiano o un impostor. Y no fue sino hasta el testimonio de Bernabé que lo aceptan como un hermano más y como un creyente. Entonces, nosotros estamos llamados a guardar la pureza. Estamos llamados a eso. Y ver de qué manera nuestro hermano muestra visiblemente obras que testifiquen que haya tenido una regeneración. Solo Dios sabe eso. Pero si hay una apostasía en la iglesia, si hay alguien que fingió ser un cristiano durante mucho tiempo, no es porque esté mal el sistema que nosotros estamos implementando para otorgar membresía, sino que el problema está en la maldad y la perversión, la perversidad de ese corazón, que fingió ser un creyente, pero que nunca lo fue. A lo contrario, el tema de que hayan personas que profesen ser cristianos y después de muchos años demuestren que nunca lo fueron, comprueba la palabra del Señor que dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y nos lleva a nosotros a precisar un compromiso serio por analizar bien a quién se le otorga la membresía. Amén. Hay que tener eso claro como miembros del Señor. Y ahí cito nuevamente el tema de la gran comisión. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esto fue lo que entendieron los apóstoles. Ellos no bautizaban a cualquiera. Predicaban la palabra del Señor, y aquellos que realmente eran convencidos de pecado y arrepentimiento, aquellos que se les enseñaba la palabra, a eso verdaderamente eran los que bautizaban. ¿Dónde podemos ver eso? Pues claramente en el libro de Hechos en el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos la historia de la predicación de Pedro, y voy a leer una parte en el versículo 41 de Hechos capítulo 2, donde dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron ¿a qué? A la iglesia. ¿Ven la importancia del bautismo? ¿Ven la importancia de otorgar la membresía? No estamos hablando de darle un título o un ticket de miembro de algún club o algo. Estamos hablando que nosotros en la iglesia local estamos llamados a guardar la pureza, y estamos otorgando la membresía a alguien que para nosotros ha dado testimonio público de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí hay un compromiso serio por velar por esa pureza de la membresía en la iglesia. ¿Ya? Nosotros de hecho vemos en la Biblia, que se acuerdan de Simón, que el profesor supuestamente tuvo una profesión de fe, de ser creyente, y después miren, un golazo. Ajá. Entonces, siendo ellos los apóstoles, siendo ellos los primeros cristianos, ocurrieron estas cosas, se dieron estos eventos. Entonces, no se asuste, no se asombre si pasa en la iglesia local. Ni se puede señalar o juzgar al hermano tampoco, al que otorgó la membresía, o si como comunidad pues la iglesia votó por la membresía. Pero sí, eso nos alerta, nos llama a ser más analistas en medio de esto. Como digo, nosotros no podemos ver el corazón del ser humano.
pero por los frutos que de esa persona decimos, hombre, verdaderamente él está dando testimonio de que ha creído en la palabra del Señor, y Dios lo juzgará a él si está mintiendo o no. Eso también nos ayuda a tener una búsqueda en la unidad. No solamente guardar la pureza, sino también en tener una unidad. Porque a veces como reformados cometemos un grave error. Y es que podemos detectar errores doctrinales a kilómetros de distancia. Y ya inmediatamente colocamos una pared y cortamos toda relación con nuestra hermana. Y olvidamos el gran mandamiento de amarnos los unos a los otros. A la unidad, al crecimiento. Hay que guardar la pureza, pero también estamos llamados a unirnos. Nuestro Dios no solamente es un Dios purificador, sino que es un Dios unificador también. Nadie está más interesado que Dios mismo en purificar la iglesia y unir la iglesia, porque Él es glorificado a través de la purificación y la unidad de la iglesia. Otra razón en la cual nosotros vemos que nos ayuda la teología federal es en nuestro entendimiento, como dije al principio, que la iglesia es el Israel de Dios. La iglesia está compuesta por creyentes verdaderos, no una mezcla o una comunidad mixta entre creyentes y no creyentes, no. El Israel verdadero, la iglesia del Señor, está compuesta únicamente por aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Pensar que un no creyente pueda ser parte del cuerpo de Cristo es una blasfemia. Solamente los creyentes hacen parte del cuerpo de Cristo. De hecho, Pablo dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Realmente el Israel es aquel que por fe ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros podemos ver la implicación de nuestro estudio federal en la administración de los sacramentos. Eso es algo distintivo que ustedes vieron en estos domingos, que la manera en que administramos los sacramentos está regida por nuestra comprensión de los pactos divinos, la manera en que comprendemos el nuevo pacto. De esa manera nosotros administramos los sacramentos. Si yo dije al principio que nosotros somos regidos por el principio regulador de la adoración, pues obviamente ese principio también rige la administración de los sacramentos, porque son instituciones dadas por el Señor, mandatos, ordenanzas. Y si son mandatos y ordenanzas dadas por Él, pues se deben llevar y aplicar de la manera en que nuestro Señor dijo que debe hacerse: el bautismo y la cena del Señor. En nuestra confesión dice lo siguiente: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas. Recuerden cuando yo dije que el principio regulador se basa en el mandamiento positivo, lo que se está mandando a hacer. Son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. De esa manera nosotros buscamos administrar los sacramentos, de la manera en que Dios nos ha mandado. Son una ordenanza positiva. Si son ordenanzas de Cristo, pues deben ser administradas según Cristo ordenó que deben llevarse. Amén. Entonces el principio regulador de la adoración también regula el bautismo y la cena del Señor. ¿Ya? El bautismo no es como muchos quieren verlo, que ese es el sello de la iglesia, que el bautismo es el sello de la comunidad del nuevo pacto. No. El sello de la comunidad del nuevo pacto, el sello de la iglesia lo dio el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios que fuiste y sellado, dice el apóstol Pablo. Ese es el sello de la iglesia del Señor, es el sello de la comunidad. El bautismo, recuerdan que nosotros hablamos de las palabras visibles cuando hablábamos de sacramento, eran palabras visibles. Bueno, el bautismo, un sacramento, es una palabra visible que ilustra o hace visible una realidad, un cambio en que hubo en el corazón. ¿Ya? Un corazón que ha sido circuncidado por la mano de Dios. El bautismo hace visible ese cambio de corazón. Por lo tanto, el bautismo debe ser administrado solamente a aquellos que profesen haber sido regenerados por Dios. Ya no a cualquiera se debe administrar el bautismo. Cualquiera persona que testifique, que dé evidencia de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado por Dios, de haber creído verdaderamente en el Espíritu Santo, en Cristo, de haber tenido una obra del Espíritu Santo, a esa persona es la que se le debe administrar el sacramento del bautismo. Si no ha dado evidencia de un nuevo nacimiento, si no ha dado evidencia de que ha creído en Cristo, ¿cómo podemos nosotros darle a administrar
el sacramento del bautismo. ¿Ya? Entonces no podemos bautizar incrédulos, sean bebés o sean adultos. Todo aquel que no ha confesado a Cristo como Señor y no ha mostrado, no ha dado una evidencia pública de esta obra del Espíritu Santo en su corazón, no podemos bautizarlos. Por eso que nosotros bautizamos solo creyentes. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos violando la ordenanza dada por el Señor. Hacer discípulos y bautizarlos. Y cuando dice discípulos, no se refiere a discípulos de ellos mismos o a los hijos de ellos mismos. Cuando dice hacer discípulos, son discípulos de Cristo. Son discípulos de Cristo, no de ellos mismos. ¿Ya? Entonces, la teología federal nos ayuda a entender que el bautismo y la cena del Señor son sacramentos del nuevo pacto y no del antiguo. El bautismo y la cena del Señor son sacramentos del nuevo pacto, por lo tanto deben dársele a la comunidad del nuevo pacto, por lo tanto solamente se le da a creyentes. Como dije al principio, la comunidad del nuevo pacto es la iglesia del Señor, aquella que ha creído en él. Entonces un sacramento reservado única y exclusivamente a aquellos que han dado testimonio o evidencia de haber nacido de nuevo. Y el otro sacramento es la cena del Señor, que al igual que el bautismo, solamente puede ser administrado, dado a aquellos que han profesado creer en Cristo. ¿Ya? Y sabemos que la cena del Señor es una palabra visible que nos recuerda muchas cosas a nosotros. Nos recuerda, por ejemplo, nuestro pecado y lo que eso implicó con la muerte de Cristo, la obra de Cristo, lo que sufrió. Nosotros también podemos ver la muerte del Señor, la obra de Él. También la forma en que Él nos nutre espiritualmente, podemos verlo a través de la cena del Señor. Y también es una seguridad que nos da que Él no solamente está espiritualmente con nosotros, sino que algún día estará física y de manera visible con nosotros. Amén. Entonces, por esa razón, la iglesia, la comunidad debe ser reunida y compartir de la cena del Señor. ¿Quiénes? Solamente los que son de la iglesia local, los que hacen parte de la iglesia universal. Amén. Y por último, de manera corta, esto implica en la manera en que nosotros evangelizamos. Ya sabemos que nuestra forma de evangelizar de pronto no es la misma a la que teníamos pensado anteriormente, sino que ya tenemos una comprensión clara de lo que es el evangelio. Pero en segundo lugar, esto no nos lleva a un quietismo tampoco. Bueno, como yo sé que hay un pacto de redención y que Dios va a salvar a sus escogidos, yo me quedo de brazos cruzados porque Dios va a salvar a sus escogidos, sea que yo predico, sea que yo no predico. Eso es una mala comprensión de la teología federal. Porque si yo sé que Dios desde la eternidad pactó salvar a un pueblo y Él tiene sus escogidos, sí, pero Él también dio el medio por el cual salvará a esos escogidos, la predicación de su palabra. Y eso debe llevarme a mí, motivarme a mí, a predicar a Cristo, saber de que hay personas allá afuera que en un futuro sea cercano o lejano harán parte de la comunidad, y que personas que Cristo murió por ellos y no lo saben, que hacen parte de ese pacto de redención, de ese pueblo, de ese linaje escogido antes de la fundación del mundo, y que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y eso debe moverme a mí a predicar el evangelio, a predicar que Cristo es Señor y Rey, que Él reina. Amén. Entonces, nuestro federalismo nos da esa confianza de salir a predicar confiados en que aquel que es escogido, Dios lo llamará a través de la predicación. Eso debe movernos y motivarnos a nosotros a amar la predicación. Al Señor le ha agradado salvar a los hombres a través de la locura de la predicación, y es a lo que nosotros debemos movernos. Entonces, todo esto que hemos visto desde el primer domingo que iniciaron la teología de los pactos divinos hasta hoy, eso tiene implicaciones en nuestro diario vivir, y usted se va a ir dando cuenta, porque incluso me pasa a mí a diario. A medida que usted va leyendo la palabra, usted empieza ya a ampliar los temas y a relacionarlos. Usted ve como muchos temas ya van entrelazándose, van coordinados, y cómo se va ampliando aún más el panorama. Eso lo ayuda a crecer más a usted como cristiano, pero también le recuerda que hay una sola unidad, que es una sola historia, una sola verdad. Amén. Entonces, como dije al principio, la invitación es a que no quedemos con todos estos domingos que se enseñaron en algo intelectualmente solamente, sino que busquemos diariamente cómo se aplican estas grandes verdades a nuestra vida. Es la manera en que podemos crecer como cristianos, es la manera en que como iglesia local podemos edificarnos.
y es la manera en cómo nuestra cabeza federal es glorificada. Amén. Hermano. Cayendo en cuenta con lo que nos comentas ahora, ayer que hicimos la reunión de damas, estuvimos estudiando la vida estamos viendo a las mujeres de la Biblia, y ayer hablamos de Rahab, sí. Y entonces nos fuimos a la genealogía de Cristo, porque forma parte de la genealogía de Cristo, y ahí entonces yo en particular, como enlazando lo que estás diciendo con todo eso, veíamos todas esas mujeres que hacen parte de la historia de la Biblia, y en todo eso es cómo el Señor las utiliza, cada una de ellas, para luego hacer posible la llegada de Cristo. Ya, bueno, es posible porque Él quiso que fuera posible, pero es que están ahí todo eso como entrelazado, entretejido, y entonces toda esta historia también de la teología pactual muestra también todo ese hilo que está dentro, que es el centro, como le decía, esto es la médula del Evangelio. Y, o sea, yo en particular comencé a mirar eso, es todo es lo mismo, un solo tema, por decirlo como base, ¿no? Sí, eso ocurre. Uno, a medida que va leyendo la Biblia, ya la va entendiendo de manera factual. Eso se llama comprender la Biblia de manera factual. Ya uno se ubica en qué lado de la historia está, en qué pacto está, cómo Dios, y uno dice, mira todo lo que diseñó Dios en la eternidad. Que para que esto fuese posible, la llegada de la promesa, tendría que pasar esto. Pero todo eso fue planeado por Dios en la eternidad. Y uno empieza a ver y uno se sorprende. ¿Y qué lleva eso? A alabar y adorar a Dios. Ver tanta sabiduría que solamente Dios podía haber diseñado. Dice Paul Washer, si Dios le hubiese preguntado a los ángeles incluso, ¿cómo hago yo para diseñar un plan donde el pecador sea salvo sin comprometer mis propios atributos, mi justicia, mi santidad? Ni siquiera ellos podían haberle dado una respuesta. Ese plan tan perfecto, tan sabio, solamente Dios podía hacerlo. La manera en que Él salva al pecador y que no negocia con el pecado, y que Él es glorificado al mismo tiempo. Eso nos lleva a nosotros a humillarnos, y ahí es donde yo digo, la verdadera comprensión, cuando uno verdaderamente está entendiendo la teología, cuando uno verdaderamente ha comprendido los pactos, si uno se enorgullece, no los ha entendido, porque eso te va a llevar a humillarte. ¿Qué has aportado tú a la historia de la redención? Nada. Y si Dios te ha usado a ti para algo, es por pura gracia, 100% gracia. No hay mérito en esta historia. Si no ha aportado algo. El pecado. Sí, es cierto. ¿Qué aportaste tú a la salvación? No recuerdo quién fue el que lo dijo. Y dice, lo único que has aportado a la salvación es el pecado que la hizo necesaria. Es lo único. La obra gloriosa es de Cristo. Amén. El hermano. Buenos días. Yo quería formar una acotación que muchos han preguntado acerca también de la membresía y todo, y algunos inclusive se atreven a decir que es un invento. Nosotros podemos ver en la Biblia, y resaltando también lo que hablaste, en Hechos 8:12, recordemos el contexto, que es que Felipe está predicando. Voy a leer, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban los hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahí vemos a uno de los apóstoles negándole la membresía a alguien que parecía creyente, inclusive dice la Escritura, había creído, pero que todavía el sello de la promesa, que es el Espíritu Santo, no había venido sobre él. Entonces es muy importante resaltar el tema también de la membresía, que aquí nosotros podemos ver que hay como cierto error, y también, como lo decías, no podemos ver también la intención del corazón de los hombres. Inclusive se puede bautizar, se puede administrar la cena a alguien que uno no puede ver su corazón, pero por eso es importante el tema de la membresía. ¿Por qué? Porque Dios nos manda primero a creer el Evangelio, pero nos manda también a reconocer a nuestros hermanos y también a cuidar su iglesia, el cuerpo de Cristo, para que no hayan así dentro del cuerpo de Cristo infiltrados y quieran hacer daño a la iglesia y a la verdad de Cristo y su Evangelio. Amén. Amén. Para que salga Bueno, yo tengo una inquietud. Estás hablando de que a cualquiera no se le da la membresía. Y si se le da la membresía, yo pienso que como personas humanas vamos a cometer fallas y pecados, porque tengo entendido que hay dos cosas fundamentales, que la salvación es una, pero la santificación, la salvación es una y es inmediatamente la salvación, pero la santificación es un proceso que Dios va haciendo en cada uno de nosotros conforme a nuestra forma de ser ya. Entonces Él hace un proceso en nosotros y cada día nos va santificando. O sea que si yo estoy en una iglesia, puedo cometer fallas como ser humano, o pecados se puede decir. No, entonces, ¿qué pasa ahí por ejemplo, en esta iglesia reformada? Sí, permíteme citar primeramente al pastor Charles Haddon Spurgeon. Él decía: nadie dijo que una oveja no puede caer al lodo, pero la gran diferencia entre una oveja y un cerdo es que cuando la oveja cae al lodo, inmediatamente sale y busca a su pastor para ser aseada. En cambio el cerdo cae al lodo y se revuelca en él. Ciertamente nosotros como creyentes cometeremos pecados, grandes errores y fallas en nuestras vidas, pero la evidencia del verdadero creyente es que cuando peca, inmediatamente reconoce su pecado y se dirige ante el trono de gracia, humillado y sabiendo que no merece el perdón de Dios, pero confiado en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. Y hay muchos tipos de formas en que el cristiano puede pecar. Obviamente tienen implicaciones o afectaciones, algunos mayores que otros como iglesia local, pero ya ahí entra el tema de los ancianos, entra también la membresía, analizar el tipo de pecado que se cometió y todo esto, porque ninguno estamos exentos de pecar, es cierto. De fallar. Exacto, de pecar, directamente de pecar, porque como cristianos pecamos. Exacto. A veces queremos verlo como falla, pero realmente pecamos. Ya. Sí, hermano, Pero el tema acá cuando hablamos de la apostasía es ya negar evidentemente la fe, aquello que profesó creer. Exacto, yo lo que me refiero a lo que tú dices es que un verdadero cristiano, es un verdadero cristiano, pues hay veces como comunidad, como miembros, pues podemos fallar, podemos pecar. ¿Ya? Entonces, Sí, es que la de hecho, pregunta es, ¿habrá perdón para esa persona? ¿Se pone disciplina? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿O se expulsa literalmente? Bueno, pienso que se están hablando de dos tipos de cosas muy diferentes. Primeramente el tema de la membresía, como bien lo expuso Olivaski. Dentro de las iglesias reformadas hay procesos y procedimientos para poder aceptar a un hermano en la membresía. Y lo primero que hay que aclarar es que el hermano no se acepta o se acepta porque sea mejor que otro hermano. Acá, si reconocemos que es un hermano en Cristo, por supuesto, es alguien que ha sido salvado por gracia. Acá no se trata de mirar al hermano como un estándar, el estándar es Jesucristo.
Por lo tanto, todos somos pecadores y dentro de la membresía de una iglesia local, lo que hay son pecadores regenerados. Entonces, por esa parte no podemos mirar la membresía como quizás el hermano está pensando que se mira desde el punto de vista reformado, sino que sabemos que como pecadores que somos y falibles que somos, lo que tratamos es de buscar una forma donde podemos evidenciar los frutos de verdadera conversión de un hermano. Evidentemente vemos casos de falsos positivos, ahí vemos a Demas, por supuesto el que el apóstol Pablo lo menciona como uno de sus colaboradores, y luego escribiéndole a Timoteo le dice que lo abandonó amando el mundo. Por lo tanto, es evidente que como hombres falibles no podemos ver el corazón, podemos ver frutos o tratar de evidenciar frutos de conversión en un creyente, pero eso tampoco garantiza que realmente nosotros podamos decir es creyente. Lo que podemos hacer es hacer un proceso donde podamos, con ayuda de los demás ancianos de la iglesia, evidenciar de que es un buen testimonio hacia los demás como creyente. Ahora, es responsabilidad del creyente con Dios de aparentar lo que no es. No hacemos, y eso es lo que nos diferencia con nuestros hermanos presbiterianos, ellos incluyen a la membresía no regenerados sabiendo que no lo son. Nosotros creemos en membresía regenerada, aunque obviamente no sabemos quiénes son realmente regenerados. Nosotros de nuestra forma falible podemos evidenciar frutos, pero eso no garantiza que realmente sean creyentes. Pero nuestra responsabilidad es evaluar a través de los frutos y a través del testimonio que efectivamente sea un creyente. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nuestro contexto nacional, donde hay muchos malentendidos con respecto al cristianismo, queremos siempre guardar el buen testimonio y guardar que el nombre del Señor Jesucristo no sea blasfemado por culpa de un hermano que sea miembro de esta comunidad de gracia. Lo que buscamos es, si tú eres miembro de esta iglesia local, es porque realmente nosotros hemos visto que el Señor está haciendo una obra en ti. Ahora, si fue mentira lo que tú aparentaste mostrar, ya eso es un tema que tendrás que arreglar con el Señor. Pero nosotros, desde lo humanamente, desde lo humano, el esfuerzo humano, podemos decir que hacemos el esfuerzo en buscando siempre que el nombre del Señor Jesucristo no sea blasfemado. Más que todo ese tema. El segundo tema, el tema de la santificación y el tema de la salvación. No es que nosotros dentro de la membresía tratemos de discriminar o señalar al hermano que peca, al contrario. La membresía dentro de la iglesia reformada existe un gobierno que es a través de ancianos, los cuales pues aplicarán la disciplina necesaria al hermano cuando fuera al lugar. Ahora, la disciplina es con la intención y el objetivo de restaurar al hermano, no de exhibirlo públicamente. O sea, primeramente buscamos que el hermano sea restaurado, que el hermano obviamente sea confrontado con su pecado, pues, y vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo primero que busca la disciplina, pero no busca una forma de castigo. Ahora, ¿cuándo se expulsa? Cuando ya definitivamente, después de reiteradas ocasiones y sobre todo pecados públicos, el hermano definitivamente da muestras de que no es creyente. Como dice el Señor Jesucristo, tenlo por gentil y publicano. Amén, entendí. Hermano, permítame, porque usted también tocó el tema y fue muy claro cuando habló acerca de la santificación, y nosotros pues hemos aprendido que en ese tema nosotros somos sinergistas, es decir, que cooperamos con la ayuda del Espíritu Santo a que cada día, hermano, tenemos que entrar en ese proceso de santificación. Pero yo quiero leerlo más a través de la pluma del apóstol Pablo en el capítulo 7 de su segunda carta, versículo 1, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Note que no dice te voy a limpiar, sino que dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
Y él dice, ¿cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Listo. Bueno, vamos a orar y después de la oración tendremos 10 minutos de receso. Amado Dios, te damos gracias por este espacio que nos regalaste, Señor, donde tu nombre fue glorificado y exaltado, Señor, donde nos damos cuenta, oh Dios, de que tenemos un compromiso serio, Señor, por reflejar estas verdades que hemos aprendido. Porque cada verdad que tú nos muestras, Señor, en tu palabra y que llega a nuestras vidas, Señor, inmediatamente precisa un compromiso serio, Dios, por aplicarlo, Señor, por exaltar tu nombre, por glorificarte a ti, oh Dios. Porque nuestra principal motivación al aplicar esto que hemos aprendido es que tú seas exaltado y glorificado. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades todos los días, oh Dios. Está con nosotros, oh Dios, todos los días porque te necesitamos 100%. Sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, oh Dios, porque la santificación no es otra cosa más que el evangelio aplicado a nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos a vivir conforme a tu glorioso evangelio, a exaltar tu nombre, a que seamos personas, oh Dios, que exalten públicamente el Rey, Señor, que nos gobierna. ¿De qué reino somos? Que somos pueblo, Señor, tuyo, oh Dios, que nos has comprado con sangre preciosa, Señor, que nos has lavado y que desde la eternidad diseñaste un glorioso plan para que tú seas exaltado. Ayúdanos a aplicar esto diariamente en nuestras vidas, en todas nuestras esferas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.